Listo. Vamos a arrancar. Listo, doctor. Un saludo a todos los estudiantes y compañeros docentes que asisten a esta primera reunión académica de los en este periodo 2022 y una invitación a que continuemos nutriendo este espacio de divulgación académica tan importante y tradicional de nuestra facultad y nuestro programa de medicina. Y le damos la bienvenida a los programas de enfermería, salud y seguridad en el trabajo y gerontología, quienes hacen parte de nuestra facultad de ciencias de la salud. Les recordamos a los asistentes que durante la charla vamos a pasar el registro de asistencia y vamos a grabar esta charla. Bueno, como parte de los procesos de extensión de la universidad, el día de hoy tenemos el placer de socializar a toda la comunidad académica el convenio de participación bilateral de la Universidad del Quindío con el laboratorio Grunenthal para el desarrollo del espacio virtual ChangePain. Para ello nos acompaña el doctor Camilo Mujica, director médico de Grunenthal Colombiana, el doctor Jorge Luis Duque Valencia, decano de la Facultad de Ciencias de la Salud, el doctor Cristian Adrián López, médico egresado de Quindiano y quien es médico de enlace con Laboratorio Grunenthal, nuestra conferencista, la doctora Catalina Baena, médica especialista en medicina física y rehabilitación. A todos ellos un agradecimiento por su asistencia y colaboración. Agradecemos la presencia de los estudiantes y docentes del programa, de los egresados invitados, y entonces le damos paso al doctor Camilo Mojica, director médico de Grunenthal Colombiana. Doctor Camilo, bienvenido. Gracias, doctor Zapata. Doctor Duque, muchas gracias por la invitación para participar de este momento que nos llena de alegría y de orgullo a todos. Queremos hacer un saludo muy rápido y tratar de dar un poquito de contexto alrededor de lo que significa ChangePain para la compañía y lo que significa ChangePain también para el ámbito académico como tal. Entonces, si quieres, Cristian, gracias. La primera. Dale. Yo creo que esto es un tema que nos une y es el paciente. Finalmente, para el paciente lo más importante es el dolor. El dolor es transversal a muchas patologías, pero finalmente lo que lleva a la consulta y a buscar la solución es el dolor, y por eso debemos tener un conocimiento adecuado y un manejo igualmente adecuado del dolor. Siguiente. Nosotros como Grunenthal, que también estamos centrados en el paciente y que queremos y compartimos que vivir sin dolor es un derecho humano, tenemos la visión de un mundo sin dolor. Y uno diría, uy, pero un mundo sin dolor es algo como muy etéreo, muy aspiracional. Pero sí, un mundo sin dolor, sin el dolor del producto de la ignorancia, sin el dolor del manejo inadecuado, sin ese dolor que podemos realmente intervenir y que podemos aliviar a los pacientes y hacer la vida de una calidad mucho mejor. ¿Sí? Y para esto, pues, Grunenthal tiene diferentes estructuras de educación médica continua, pero tal vez su pilar más importante, que es un pilar global, que es una iniciativa global de la compañía, pero todo está siempre enmarcado dentro de estos 5 principios de respeto, integridad, confianza, transparencia y ética. Y bajo este marco, tengo el placer hoy de comentarles y de compartirles que hemos estructurado un convenio marco de colaboración entre la Universidad de Quindío y Grunenthal Colombia. Siguiente. Siempre alineados con todas las políticas de la compañía, donde tenemos una política clara y fuerte sobre el uso responsable y racional de los opioides, donde el abordaje debe ser individualizado, donde los pacientes con dolor agudo, el uso de la medicación debía ser por el tiempo justo y necesario que lo necesite, la selección cuidadosa de los pacientes deben ser informados de los potenciales eventos adversos. Es importante utilizar ópticamente el abordaje, y estamos seguidos que los pacientes y el público en general se benefician de materiales educacionales claros y de iniciativas de concientización para favorecer el uso racional de opioides, como lo es ChangePain. Y siguiente. Siguiente, Cristian. Y bueno, ahora quiero que, y esto lo hago de verdad con mucho orgullo y con mucha alegría, Cristian López, exalumno de la universidad, en su alma mater, él gestionó, fue un gestor muy importante para que lográramos tener este convenio, y por eso quiero que en palabras de él y que él directamente sea quien les comparta qué es ChangePain y les dé un poquito de contexto sobre cómo va a funcionar la plataforma en la universidad. Los dejo con Cristian. Cristian, por favor.
Camilo, y a todo el auditorio, buenos días. Muchísimas gracias por esa presentación. Para mí es todo un orgullo poder compartir con ustedes estos minutos, saber que estuve también sentado hace no mucho tiempo en las aulas de la Universidad del Quindío, y para mí es todo un placer poder hacer parte de este gran proceso en donde vamos a beneficiar no solamente a los estudiantes de la universidad, sino realmente vamos a poder impactar positivamente a muchos pacientes, mejorándoles su calidad de vida a través de esa mejoría del dolor. Entonces, Change Pain es una forma diferente de manejar el dolor. Sabemos que actualmente el dolor es uno de los principales problemas de salud subestimados a nivel mundial, que puede llegar a causar consecuencias para la calidad de vida de quien lo padece, siendo una carga importante también para el sistema a nivel de salud, y esto lo decía el expresidente de la Federación Internacional para el Estudio del Dolor, su capítulo europeo, el doctor Harald Breivik Lefik, y sabemos que el dolor crónico cada vez está reconocido como una enfermedad per se, y lo vamos a ver en la conferencia de la doctora Catalina, y como todos sabemos, a portas de conocer un nuevo CIE-11, una nueva clasificación internacional de enfermedades, y en esta nueva clasificación de enfermedades el dolor se considera una enfermedad en sí misma. Esto para los clínicos probablemente será una oportunidad muy importante para reconocer el dolor como una enfermedad en donde se necesita tener soluciones para sus pacientes, pero para nosotros, por ejemplo, los epidemiólogos, va a ser también absolutamente útil porque nos va a permitir conocer mejor incluso las estadísticas del dolor a nivel mundial. La IASP, que es la Federación Internacional del Dolor, tiene 4 componentes básicos en su lineamiento curricular: la naturaleza de la dimensión del dolor, que es la fisiopatología, el diagnóstico, el tratamiento y las patologías asociadas. De igual forma, Change Pain sigue los lineamientos curriculares de la IASP, y cuando ustedes ingresen a cada uno de los módulos podrán observar que siguen estos lineamientos o componentes básicos. Entonces, ¿qué es Change Pain? Es un programa internacional de Grunenthal que nace con la misión de crear conciencia entre el personal de salud sobre las necesidades médicas que aún no han sido cubiertas en el tratamiento del dolor, y nos permite desarrollar soluciones que mejoren esa calidad de vida de los pacientes. Hasta el 2020, primer semestre, había nuevos registros este año, 3.089. En total, se han registrado en la plataforma desde que inició a operar en Latinoamérica 12.438 personas. Todos los países en la región de Latinoamérica tienen acceso a Change Pain. Tenemos más de 30 convenios institucionales y actualmente 6 convenios vigentes universitarios, entre los cuales obviamente está nuestra alma mater, la Universidad del Quindío. También tenemos la Surcolombiana, la Cooperativa de Colombia, la Universidad de La Sabana, la FUCS y la Universidad de Cartagena. Adicionalmente, Change Pain cuenta con avales institucionales de sociedades científicas prestigiosas, como es la Asociación Colombiana de Cuidados Paliativos, la ASOCUPAC, tenemos la Asociación de Cuidados Paliativos de Colombia, ACCP, la Asociación Colombiana de Gerontología y Geriatría, la de Ortopedia, la Asociación Colombiana de Neurología, la Asociación Colombiana de Facultades de Enfermería, y quiero hacer aquí un énfasis súper importante porque la Facultad de Enfermería, las asociaciones de facultades de enfermería tiene un curso especial, y de igual forma tenemos módulos especiales para enfermería que también pueden ser utilizados por los estudiantes de la facultad, y obviamente la VAR de la Asociación Colombiana para el Estudio del Dolor, el capítulo colombiano de la IASP. Change Pain, y cuando las personas ingresan de forma particular, sin ingresar a través del convenio, pueden encontrar alrededor de 27 módulos, entre los cuales van a encontrar desde fundamentos básicos, anatomía, fisiología, pasando por cada uno de los principios generales terapéuticos, profundizaciones a nivel de manejo de opioides, un módulo muy especial en cuidados paliativos, y tenemos también módulos en patologías específicas en adulto mayor, e incluso también tenemos un módulo para manejo del dolor en infantes, que incluso pudiera ser muy útil para nuestros residentes de pediatría. Entonces, ¿cómo ingresar? www.latamchangepain.com es la página. Para los que no aún tienen cuenta aún, le dan clic en crear mi cuenta, siguen las instrucciones llenando el formulario en donde dice convenio, colocan Universidad del Quindío, y una vez ya tienen su cuenta, ingresan con email, con contraseña, le dan iniciar sesión, y
una vez inician, pasan a la parte donde dice seleccionar convenio, le dan clic al convenio de la Universidad del Quindío y aparecerán las 5 aulas que fueron creadas: morfofisiología del sistema nervioso, preclínica del sistema nervioso, una electiva del dolor para aquellos estudiantes que ya cursaron por el tercer año, donde se ven la morfofisiología del sistema nervioso y de la preclínica del sistema nervioso, y que desean hacer una profundización en dolor, una electiva en cuidados paliativos, que sabemos que a través de la universidad se va a ofrecer esta parte en donde obviamente hay un interés particular para el manejo de los pacientes en cuidados paliativos, y no solo son módulos de dolor, también tiene módulos de manejo de caquexia, manejo de disnea, manejo y todo lo que tiene que ver en general con los cuidados al final de la vida, y un módulo especial para los estudiantes de internado que salen antes de enfrentarse a la realidad, puedan tener formación en dolor. Estas son las aulas virtuales ya específicas con cada uno de los módulos que se crearon para la universidad, como pueden observar ustedes, desde anatomía, fisiología del dolor, y con su intensidad horaria virtual. Quiero agradecerles especialmente y ya espero que puedan utilizar esta herramienta que es muy útil, y bueno, agradecerles el espacio. Un abrazo gigante a todos en la universidad y espero verlos presencialmente muy pronto. Bueno, buenos días a todos. Saludos especiales, primero para nuestro egresado, el doctor Cristian López. Cristian López fue un alumno nuestro, un excelente alumno. Además, lo digo con todo el conocimiento de causa, excelente ser humano, excelente persona. Lo segundo, agradecerle al laboratorio Grunenthal, y hoy, obviamente, a nuestra invitada, la doctora Catalina Baena, quien va a ser la expositora del tema que nos llama acá. Decirle a todos que esto lleva ya, yo creo que alrededor de un año. Venimos haciendo, digamos, contacto, todo el interés desde el doctor Cristian, que este excelente curso y los cursos que ofrece Grunenthal con otras universidades estuvieron en la Universidad del Quindío. Siempre mostramos el interés, hacer la claridad a todos que esto es una alianza no comercial, esto es una alianza académica. Digamos que aquí no hay un mayor interés diferente a que nuestros estudiantes dispongan de todo un menú en un tema que es de vital importancia en la formación. Entonces lo van a ver que es un tema que se va a incrustar y va a tener obviamente nota, va a tener calificación en el sistema neuro. Después va a tenerse un componente, aspiramos, lo hablamos con el doctor Cristian, que estuviera en el internado también, y que no solo estuviera en el programa de medicina, sino, como lo dice el doctor Cristian, empezáramos a tener esto en el programa de enfermería, y en algún momento para los módulos que así convengan para el programa de gerontología. Entonces, esto es un programa para Facultad Ciencias de la Salud. No me voy a extender, como dijimos, a las 7:15 va a empezar la doctora. Nuevamente, bienvenidos, son 121 asistentes. Yo sé que hay gente, pues obviamente los de la facultad, pero hay gente también de afuera. Bienvenidos a nuestro programa de CPC de los viernes, que lo dirige nuestro doctor Rodrigo Campo, que ya lleva, creo que alrededor de más de 20 años, al cual asisto sagradamente cada 8 días. Hace muchos años, casi desde su creación, y creo que es un programa que nunca va a morir, y que por lo contrario va a privilegiarse cada vez más. Doctor Camilo, muchas gracias. Doctor Cristian, y entonces démosle la bienvenida a la doctora Catalina Baena. Entonces, aquí viene, como dicen, la Universidad de Cali a ser parte de este convenio. Bienvenida, doctora Catalina. O doctor Zapata le va a dar presentación. Sí, señor. Sí. Primero que todo, al doctor Mójica, al doctor Cristian y al doctor Duque, muchísimas gracias por la intervención. Ya creo que nos queda también muy claro acerca de todas las garantías y todas las bondades que trae este convenio.
y agradecemos pues también a la doctora Catalina Baena que está ahí con nosotros. El día de hoy vamos a abordar el tema el dolor como enfermedad. Y está a cargo entonces de nuestra invitada, la doctora Catalina Baena. La doctora es médica especialista en medicina física y rehabilitación y especialista en dolor y cuidados paliativos, profesora de pregrado y posgrado de la Universidad del Valle y coordinadora del área de dolor en el pregrado de medicina y cirugía de la Universidad del Valle. Recordemos que al final de la charla tendremos un espacio corto para las preguntas, las cuales ustedes pueden hacerlas por el chat de la conferencia o en vivo al final de la misma. Y por favor, les pedimos que apaguen los micrófonos y ahora sí le damos la bienvenida a la doctora Baena. Así que, doctora, bienvenida al auditorio suyo. Buenos días, gracias a todos por la invitación, gracias por estar presentes. Doctor Duque, yo comparto con usted el respeto por la puntualidad y la disciplina, digamos, en este tipo de actividades, aún desde la casa y aún desde la virtualidad. Antes de comenzar, les decía que me alegraba mucho que la Universidad del Quindío fuera parte de las universidades que han adquirido la conciencia de lo importante que es educar en dolor. Nunca será suficiente lo que le enseñemos a los estudiantes, de tal manera que yo creería que el objetivo cuando uno educa en dolor en el pregrado es sembrar en el estudiante la semilla de que comprenda la importancia del síntoma, la importancia de la compasión hacia el paciente que sufre. Por eso aquí en Colombia el dolor y el cuidado paliativo van muy de la mano. Entonces, gracias además por compartir, digamos, la pasión que siento yo por el conocimiento en dolor. Vamos a comenzar. Doctora Catalina, si quiere puede prender la cámara, si así lo considera. Listo. Creo que con esta aplicación o me deja presentar las diapositivas, me deja. Lo hicimos de esta manera. ¿Se ve bien? ¿Se escucha bien? Sí, se oye bien y se ve bien, doctora. Okay. Bueno, como les decía Camilo al comienzo, parte de nuestra obligación es promover el consumo, la formulación responsable de opioides. La formulación responsable de opioides no es no formular opioides, sino formulárselos al paciente que es, para la condición que es y durante el tiempo que es. Eso es algo que siempre en la medicina será un pilar de todo. Yo generalmente comparo esto con los antibióticos. O sea, igual debería pasar con quien formula antibióticos, que es más peligroso que generar resistencia bacteriana. Entonces, esto es un quehacer del buen médico, formular lo que es en el paciente que es y durante el tiempo que es. Al comienzo también decía Camilo que buscamos un mundo sin dolor, y buscamos un mundo sin dolor, no sin dolor, sin dolor, buscamos un mundo sin dolor como enfermedad. Hasta hace poco en la ciencia, son 20 o 30 años, pues uno no se imaginaba que el dolor fuera una enfermedad en sí. El dolor era un síntoma o era la consecuencia de una enfermedad, pero no era una enfermedad como tal. Hasta que empezaron los estudios y la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor se dio a la tarea de aclarar, digamos, los conceptos y de formar síntomas individuales y síndromes individuales, y comprendimos no solo que el dolor puede llegar a ser una enfermedad, sino que, como dijo Cristian, es una enfermedad subtratada. Uno a veces piensa, ¿para qué le botan tanta corriente a la definición de una cosa como el dolor?
uno pensaría que todo el mundo sabe qué es el dolor. Y si uno le pregunta a un estudiante de medicina, dígame en sus palabras qué es el dolor. Yo he hecho el experimento y el dolor para el estudiante es sufrimiento, el dolor para el estudiante es un signo de alarma. Y la Asociación Internacional para Estudio del Dolor hace un mes y medio tal vez sacó su nueva definición de dolor. Ellos periódicamente revisan conceptos, lo cual me parece muy valioso porque pues nada es tan constante como el cambio en la medicina. Esta definición es de mediados de este año y define el dolor como una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada con o similar a la asociada con un daño tisular real o potencial. ¿Por qué esto es similar a la asociada con? Yo creo que a todos nos ha pasado, por ejemplo, que un amigo nos cuenta que se levantó por la mañana y se dio en el dedo chiquito del pie contra la pata de la cama y a uno le da como una sensación similar a la asociada con el daño tisular que tuvo el compañero que se dio en el dedo chiquito con la pata de la cama. Por eso está dentro de la definición esto de similar a la asociada con. Por primera vez también la Asociación Internacional para Estudio del Dolor trae estos comentarios, y así los llama, dentro de la definición. Cosas que me parecen muy, muy importantes. Cuando usted se enfrente a un paciente con dolor, tenga siempre en la cabeza, por ejemplo, que es una experiencia personal, que está influenciada por muchas cosas, aparte de lo neurobiológico como tal. Yo vivo en Cali. Nosotros tenemos mucha población indígena del departamento del Cauca y es sorprendente el estoicismo de esta población frente al dolor. A veces llegan pacientes con fracturas abandonadas, con grandes masas y son totalmente parcos y estoicos frente a su experiencia emocional ante el dolor. El dolor y la nocicepción son fenómenos diferentes. La nocicepción se refiere exclusivamente al fenómeno neurobiológico como tal, al proceso, digamos, neuroanatómico del dolor. Pero el dolor no es únicamente eso. Recordemos que el dolor también es una experiencia emocional. Y por supuesto que uno va aprendiendo el concepto a lo largo de la vida. La medicina tiene historias tristes, como por ejemplo el hecho de que a los recién nacidos se le hacían procedimientos sin anestesia porque se pensaba que el recién nacido no tenía un sistema nociceptivo maduro, entonces pues no sentía dolor, entonces no había que ponerle anestesia. Hoy en día a uno no le cabe eso en la cabeza y ahí nuevamente tiene la experiencia emocional similar a la que sentían estos pobres bebés a los que se les hacían procedimientos sin anestesia porque pensábamos que el sistema nociceptivo, entre comillas, no funcionaba. Esos bebés que crecieron y se lograron captar y entrevistar resultaron ser adultos más proclives al alcohol, resultaron ser adultos con unas conductas dolorosas exageradas y con unos cambios enormes en todo lo que son los componentes emocionales del dolor. Entonces, sin duda, a lo largo de la vida vamos aprendiendo el concepto de dolor. Y aunque el dolor generalmente es adaptativo y es importantísimo, el dolor como enfermedad es el que altera la función, el bienestar social y el bienestar psicológico. Y esto también es una novedad en lo que a las definiciones de la Asociación Internacional del Dolor para Estudio del Dolor se refiere. La Asociación Internacional para Estudio del Dolor cada año le da especial importancia a un tema en particular. El año pasado, el 2019, fue el año de la prevención del dolor en las personas vulnerables. Y incluían dentro de las personas vulnerables las personas con demencia o algún deterioro cognitivo que no pudieran contarnos qué les duele, cómo les duele. Por eso, la revisión 2020 tiene esta claridad. La incapacidad para comunicarse no niega la posibilidad de que un humano o un animal no humano experimente dolor. Los que tenemos mascotas sabemos que si la observamos detenidamente podemos
digamos, intuir si el perrito tiene dolor, si está indispuesto, ¿sí? Y digamos que no tiene una respuesta verbal, pero eso no nos niega la posibilidad de que este ser vivo esté experimentando dolor. ¿Es necesario sentir dolor? Contéstense ustedes allá en su casa. ¿Es necesario? Tan maluco es el dolor, pero sí será necesario. ¿Es necesario sentir dolor? La respuesta, como casi todo en medicina, es depende. En este caso, si pensamos en el dolor agudo, la respuesta es sí. Esto es la nocicepción. Recordemos que nocicepción y dolor son dos conceptos distintos, pero pues para comprender el dolor tenemos que comprender la nocicepción. De manera esquemática, la nocicepción tiene 4 pasos básicos. Este es el primero, que es la transducción. La transducción, vamos a ver más adelante, es la capacidad que tiene el nociceptor de transformar los estímulos en estímulos eléctricos que puedan viajar y hacer el segundo paso, que es la transmisión, que es el paso del estímulo a lo largo del sistema nervioso hasta llegar a la corteza, donde está el tercer paso, que es la percepción. Cuando el estímulo llega a la corteza, es que yo me doy cuenta que tengo dolor. Esto es importante saberlo porque entonces muchos de los tratamientos lo que pretenden es atajar los estímulos aquí, a la entrada del sistema nervioso central. Yo tengo conciencia de que tengo dolor, se activa el control inhibitorio descendente, que es un sistema bellísimo, complejo, muy evolucionado. Si ustedes se ponen a pensar, uno durante el día puede tener muchos, digamos, estímulos dolorosos. A uno lo pisan, usted se tropieza, qué sé yo. Y uno para todo no necesita un analgésico, ni todo el día se la pasa con dolor si por la mañana lo pisaron. ¿Por qué? Porque nuestro control inhibitorio descendente funciona en estas condiciones de manera muy, muy efectiva. Se liberan opioides endógenos, se libera noradrenalina, se libera serotonina, y todo esto es el cuarto paso de la nocicepción, que se conoce como la modulación. Si tenemos temporalidad, uno puede decir que el dolor agudo es el bueno y el dolor crónico es el malo, entre comillas. El dolor agudo es el verdadero sistema de alarma. Es el que, como dice la definición, está directamente relacionado con el daño de los tejidos. Este es el que me dice que si me duele el lado izquierdo del tórax y se me irradia el brazo, corra porque de pronto me estoy infartando. Es de corta duración y este, como les digo, es el bueno. Este es el que tenemos que preservar. El que ya no es tan bueno es cuando el estímulo que lo produjo ya pasó, pero el síntoma sigue, la sensación sigue. ¿Por qué? Porque las señales de dolor permanecen activas en el sistema nervioso. El sistema nervioso, como es neuroplástico, por ejemplo, para recuperarse de una ACV, también es neuroplástico para convertir el estímulo doloroso en una señal constante y volver al bueno y el no tan bueno que el dolor crónico. Si hablamos de las causas, podemos dividir el dolor en nociceptivo y neuropático. Recientemente salió un tercer grupo que es el dolor nociplástico, que clínicamente, digamos, es lo más parecido a una fibromialgia. Cuando hay dolor, pero no logramos encontrar una fuente anatómica de nocicepción. Pero de manera dicotómica, el dolor nociceptivo es todo el que se origina en el tejido no neural. Puede ser somático, puede ser visceral, y lo más interesante es que aquí el sistema somatosensorial funciona normalmente. Versus en el dolor neuropático, que es el que se genera como consecuencia de lesión o enfermedad del sistema somatosensorial. Por supuesto que cada uno de estos da para una clase completa o da para una charla completa. Como les mostró Cristian al comienzo, el contenido de Change Pain da para que vamos profundizando
en el tema que nos interese, o una modalidad que utilizamos nosotros con los estudiantes es que revisamos temas semanalmente, pero el tema lo escogemos según lo que hayamos visto en la consulta. Si usted vio mucho dolor neuropático, pues revisa dolor neuropático, si vio dolor visceral, si vio osteoartrosis. Este es el nociceptor. Ahorita hablábamos de la transducción. La transducción, que es el primer paso, es la capacidad que tiene el nociceptor de transformar estos estímulos, el frío, el calor, la acidez, o los estímulos químicos, llamémoslos, y los estímulos mecánicos a través de estos receptores. El nociceptor está muy bien equipado, como ustedes ven. Todos estos estímulos que no son eléctricos, el nociceptor a través de estos receptores tiene la capacidad de transformarlos en un estímulo eléctrico para que pueda viajar a través del sistema nervioso central y genere el segundo paso de la nocicepción. A mí me gusta hacer mucho énfasis esto en particular. De los 4 pasos de la nocicepción, yo creería que este es el que uno mejor debe comprender. Es el segundo paso de la nocicepción y es la segunda neurona de la nocicepción, que es esta que está larga acá. La neurona llega hasta el tálamo, como sabemos acá. Antes de llegar, esta segunda neurona de la nocicepción, estas estaciones de relevo que están aquí. Y si leemos, que ahí empieza a tener más cara de dolor y menos cara de nocicepción puramente. ¿Por qué? Porque nos explica que el dolor prácticamente siempre va a tener un componente afectivo, va a tener un componente de ansiedad, va a tener un componente emocional. A veces cuando uno trabaja todo el día con este tipo de pacientes, empieza a pensar o que están magnificando, o que tiene una ganancia secundaria, o que señora tan cansona, esta que viene cada 15 días o cada mes, que porque todo le duele. Y resulta que hay estaciones de relevo en la nocicepción que nos explican los componentes emocionales del dolor. Aquí está la corteza insular y aquí está el pedacito de relevo que tiene la neurona, la segunda neurona de la nocicepción. Entonces, casi que es imposible desligar los componentes sensoriales de los componentes emocionales del dolor. Eso es una llamada para que nosotros como médicos nos sensibilicemos un poco más. ¿El dolor es una enfermedad? Pues nuevamente, como casi todo, la respuesta es depende. Aquí le preguntaron a Google si el dolor era una enfermedad y nos dio nomás 43,000 respuestas. Entonces, eso significa que existe la polémica y que probablemente sí. Dice el idioma, digamos, de que es una enfermedad. Una enfermedad, según la semántica, es un trastorno de la estructura o la función en un ser vivo, digamos, que produce síntomas. ¿Qué dice la definición médica? Una condición anormal que afecta negativamente la función de un organismo. Entonces, la respuesta es, la pregunta verdadera es ¿cuándo el dolor se convierte en una enfermedad? Cuando el dolor me avisa que estoy de parto y que tengo que salir corriendo porque ya van a hacer el bebé, ahí el dolor no es una enfermedad. ¿Cuándo el dolor se convierte en una enfermedad? El doctor Bonica, John Bonica, es el padre de la medicina del dolor. Tiene, así como existe la medicina interna de Harrison, existe el libro de dolor de Bonica, así de grandote, así de grueso, igualito. Es la persona que nos abrió el camino a los que luego quisimos aprender sobre el dolor. Y él lo tuvo claro, miren, desde 1953, que en sus fases tardías, cuando se vuelve intratable y ya no tiene un propósito, eso es lo que yo debo tener en la cabeza cuando veo un paciente. A este señor este dolor de hace 20 años le sirve para algo, para avisarle de algo. No, cuando ese dolor ya no tiene un propósito, ahí es donde, como dice el doctor Bonica, se convierte en una fuerza destructiva. Y como dijo Camilo, queremos un mundo sin dolor, pero sin dolor porque no se ha podido tratar, que es lo que dice aquí. Cuando el dolor no se trata,
se vuelve más complejo en su fisiopatología y se convierte en otra cosa. Esa otra cosa, si le fuéramos a poner un nombre al dolor como enfermedad, ese dolor como enfermedad es un síndrome de sensibilización central. Es un término que, como dice aquí, agrupa muchas cosas, pero ¿qué tiene, digamos, en la parte práctica? ¿Cómo puedo saber yo en la consulta si un paciente X está cursando ya con un síndrome de sensibilización central? Multitud de mecanismos en el asta dorsal. Ahora vamos a ver con más detenimiento la importancia del asta dorsal, que en última instancia conduce a amplificación de los procesos dolorosos y extensión de los campos receptivos. Esto es lo que yo debo buscar en un paciente que yo crea que tiene un síndrome de sensibilización central. Y esto es un estudio reciente del año pasado, donde buscaron sensibilización central en pacientes que tenían en comienzo una bursitis trocantérica. Entonces, el trocánter está aquí, ¿cierto? Estamos buscando expansión del dolor como reflejo de un síndrome de sensibilización central en pacientes que tenían bursitis trocantéricas crónicas, refractarias o de difícil manejo. Y fíjense hasta dónde llegan a dibujar los pacientes que se les amplifica su dolor que se originó aquí en el trocánter. La neurona tiene la capacidad de ampliar su campo receptivo. Y eso es lo que semiológicamente y clínicamente yo debo buscar para detectar esos pacientes que están yendo hacia un síndrome de sensibilización central. ¿Esto cómo ocurre? Digamos, de las estructuras más importantes en la nocicepción es el ganglio de la raíz dorsal. El ganglio de la raíz dorsal es la puerta de entrada al sistema nervioso central. Y ahí está el cuerpo de la primera neurona de la nocicepción. Casi todo estímulo que sea capaz de pasar el ganglio de la raíz dorsal va a llegar a la corteza somatosensorial. Ya hay poca oportunidad de que no llegue a la corteza somatosensorial. Entonces esa es una puerta que hay que mantener cerrada, ¿sí? Aquí está la primera neurona, aquí está la segunda neurona. La primera neurona está rodeada de tejido glial. Cuando yo estudié medicina hace muchísimos años, primero, a mí no me enseñaron mucho en dolor, y segundo, cuando me enseñaron neuroanatomía hace 800 años, a mí me enseñaron que la glía era un tejido de sostén. Yo me imaginaba la glía más o menos como una canasta donde metían el sistema nervioso. Claramente con el tiempo se comprendió que la glía es de todo menos un tejido inerte o un tejido que no tiene sino función de sostén. Es un tejido metabólicamente muy activo y la glía es muy responsable de los fenómenos de sensibilización central, porque la glía puede producir interleuquinas, factor de necrosis tumoral, ATP, prostaglandinas, óxido nítrico, y acuérdense que aquí tenemos receptor para todo esto. Entonces aquí está la primera neurona con su glía al lado. El estímulo nociceptivo constante activa la glía, esta glía libera todas estas cosas y todas estas cosas tienen donde pegarse en la segunda neurona de la nocicepción. Y cuando ya pasó la segunda neurona, casi todo tiene la capacidad de llegar a la corteza somatosensorial. Cuando se tiene, por ejemplo, un daño de un nervio periférico, los axones intactos están al lado de los axones dañados. Estos axones dañados liberan células inflamatorias, células de Schwann, y todas estas liberan, fíjense que este contenido es muy parecido a este, y obtenemos el mismo fenómeno, es decir, la sinapsis entre la primera y la segunda neurona se autoestimula y va generando un estímulo recurrente, hasta que esta puerta, que debía permanecer cerrada ante el estímulo constante, pues se abre y permanece abierta, y ahí todos los estímulos
tienen entonces una alta probabilidad de llegar al sistema somatosensorial. Desde el punto de vista de su origen, como decíamos, el dolor o puede ser nociceptivo o puede ser neuropático. Pero ¿qué ocurre? Que casi nunca el dolor crónico es puramente nociceptivo y casi nunca el dolor crónico es puramente neuropático. En la clínica, porque nuevamente pues tenemos que buscar, digamos, la aplicación clínica de todo esto que estamos hablando aquí. En la clínica uno que ve con mayor frecuencia pacientes que tienen un componente nociceptivo en su dolor y un componente neuropático en su dolor. Por ejemplo, el paciente con dolor lumbar tiene una enfermedad degenerativa discal, que es un componente nociceptivo, o una enfermedad facetaria que estrecha el foramen, entonces aprieta la raíz, ahí hay un componente neuropático, y además en la enfermedad degenerativa hay un componente nociceptivo. Como dijo Cristian, es un problema subestimado, sí. El 10% de la población tiene alguna forma de dolor crónico. Yo oí al principio al doctor Duque contando que en su facultad de salud estaba gerontología. Yo creo que si hay algo que el estudiante de medicina de hoy debe saber es geriatría. Cada vez hay más viejos, ¿sí? Yo pienso en los estudiantes que están viendo esto y digo, ¿cuántos de ellos tendrán hijos? Muy pocos. ¿Cuántos hijos tuve yo? 1. ¿Cuántos tuvieron mis papás? 3. ¿Cuántos tuvieron mis abuelos? 18, porque además eran paisas. Entonces lo que vamos a tener con el tiempo son viejos. Vamos a vivir más, van a nacer menos niños y tenemos que aprender todo sobre la atención integral del adulto mayor. Latinoamérica muchas veces carece de estadísticas en todas las patologías y como casi siempre los referentes son México y Brasil. Se estima que en Latinoamérica más o menos el 20 al 30% de la población general tiene alguna forma de dolor crónico. Y no solo es la tristeza, el deterioro, sino el dinero. ¿Cuánto cuesta la atención de un paciente con dolor crónico? Los costos por paciente por año en Irlanda, en Suecia, en Dinamarca, en Alemania. Y pónganse a pensar cuántos pacientes, nomás por el hecho de reconsultar y reconsultar y reconsultar, generan un enorme costo en el sistema de salud. ¿Cuánto interfiere no solo en dinero, sino en el desempeño del paciente? Pensemos que el costo no es solo cuánto, digamos, cuánto le cuesta al sistema de salud, sino cuánto deja de generar ese paciente. Paciente con, qué sé yo, un dolor lumbar crónico que no puede trabajar, que hay que incapacitarlo, que hay que pensionarlo, que además se deprime, que además no solo no puede trabajar, sino que no puede acceder ni siquiera a las actividades de ocio y recreación. Esto es verdaderamente un problema de salud pública. Entonces, una razón más para darle importancia a la atención en dolor. Sin embargo, pues no todo está perdido. ¿Sí? No podemos pensar que es que hoy tuvo dolor agudo, ya mañana amaneció con dolor crónico y ya mañana no hay nada que hacer. No, hay que actuar a tiempo. ¿Por qué? Porque el proceso de transición entre dolor agudo y dolor crónico o síndrome de sensibilización central es una cosa de todo o nada. De un día lo puedo salvar, al otro día no. Hay un momento de la enfermedad en el que el paciente tiene algo que se llama dolor recurrente. Miremos el muñequito y recordemos lo de la ampliación del campo receptivo. Este muñeco pareciera tener como una epicondilitis medial, digamos. Aquí tiene un dolor agudo. Está circunscrito a su codo. Aquí ya tiene un síndrome de sensibilización central. Miren hasta dónde le puede doler. Pero en este momento, mi paciente de la epicondilitis tiene lo que se llama un dolor recurrente. Aquí neurológicamente hay un fenómeno de plasticidad funcional, lo que significa que en este momento yo todavía puedo rescatar a mi paciente. ¿Cómo lo identifico en la clínica? Yo insisto en que esto tiene que tener una representación translacional, es decir, esto neurobiológico lo tenemos que identificar en la consulta con la semiología. ¿Qué tiene un paciente con dolor persistente? Episodios de dolor intenso, pero, aquí está lo más importante,
todavía tiene momentos sin dolor o con un dolor muy leve. Ya hay algo de incremento del tamaño de las zonas de dolor, como vimos en el muñeco, pero todavía hay momentos en los que el paciente le dice a usted, no, la semana pasada estuve sin dolor, no, ayer estuve bien, cosa que ya no le pasa a un paciente con un dolor crónico y un síndrome de sensibilización central ya establecido. Entonces, acá sí, porque es probable que este dolor aún responda a un tratamiento. Y por eso el inicio de una terapia adecuada es primordial. Por eso tan importante como que aprendamos fisiopatología es que aprendamos tratamiento. Eso también estará al alcance en los módulos. Esto es lo que ocurre en una plasticidad funcional. ¿Qué ocurre? Que las fibras C se vuelven más grandes y tienen más zonas activas. Fíjense que aquí en moradito son las zonas no activas. Y esta que ya está sensibilizada solo tiene una zona no activa versus todas estas otras zonas activas. ¿Qué pasa también? Que las espinas dendríticas o aumentan de tamaño o aumentan en cantidad. Y estas espinas dendríticas pues tienen receptores NMDA, receptores de glutamato. Como sabemos, es el neurotransmisor excitatorio por excelencia. Este fenómeno de plasticidad todavía es rescatable y por eso la recomendación actual es que no pensemos que un día es dolor agudo, otro día es dolor crónico. Entonces, en los hospitales está el servicio de dolor agudo y el servicio de dolor crónico. Lancet propone, creo yo, en un mundo ideal que de pronto nosotros no tendremos en mucho tiempo, que existiera un servicio de dolor transicional. Digamos que no podemos aspirar a tanto, pero a lo que sí podemos y debemos aspirar es a tener el conocimiento para detectar el paciente que está así y hacer algo con él. Tal vez no lo podamos remitir a la clínica de dolor transicional, pero lo vamos a identificar y vamos a saber qué hacer con él. La correcta identificación en la etapa recurrente es crucial para prevenir la cronificación y los cambios relacionados. Entonces, no todo es malo, no todo paciente con dolor crónico está perdido, interróguelo bien, examínelo bien, a ver si ese paciente no tiene un dolor transicional para poder darle la buena noticia de que hay algo que podamos hacer por él. Todos tenemos que trabajar para mejorar el tratamiento del dolor crónico. Esto no es solo atención médica, esto no es solo fármacos. Hoy estamos hablando, digamos, de fisiopatología, pero también da para una intervención completa el manejo no farmacológico del dolor. Como les dijo Cristian al principio, yo soy psiquiatra de primera especialidad y soy una convencida de que el manejo no farmacológico debe ser el pilar del tratamiento de muchas patologías dolorosas, empezando por la fibromialgia. Y la medicina basada en la evidencia lo dice, siempre preferir el manejo no farmacológico, ¿sí? Hay que recordarle al paciente con mucho cariño, pero con mucha firmeza, que esto es una responsabilidad compartida. A veces los pacientes, y yo lo digo como en son de chiste, quieren comer chicharrón, fumar, tomar trago y estar acostados todo el día y que el médico los mantenga normotensos, normoglicémicos con un peso saludable, y eso no es posible. Esto es una responsabilidad compartida. Al paciente con dolor le toca hacer un trabajo muy duro, muy duro. Explicarle a un paciente con dolor crónico que tiene que hacer ejercicio así tenga dolor es difícil. Lograr que le compren a uno la idea es difícil, pero hay que intentarlo. Las asociaciones científicas tienen un gran papel en la elaboración de políticas públicas. Por lo menos en cuidado paliativo hemos evolucionado mucho. Tenemos ley de cuidado paliativo, tenemos los derechos del paciente en fase terminal, está la ley Sandra Ceballos de cáncer, en eso vamos bien. Todos tenemos que trabajar en equipo para que el paciente con dolor crónico logre desarrollarse como ser humano aún con dolor. El dolor crónico es una enfermedad como cualquier otra enfermedad crónica, como la hipertensión o la diabetes. Por eso
Seguramente en adelante cuando veamos estudios de alguna intervención para dolor crónico, llámese fármaco, llámese procedimiento, actividad física, lo que sea, seguramente los desenlaces que va a buscar el estudio no es alivio, no es desaparición del síntoma, es como los estudios con hipertensión, que lo mantenga controlado, que le mejore la calidad de vida. A eso seguramente tenemos que apuntarle en los estudios en dolor crónico. Para llevarse a la casa, ¿es necesario sentir dolor? Sí, pero es necesario sentir dolor agudo. Ese es la señal de alarma, ese es el fenómeno evolutivo favorable y ese es el que tenemos que preservar. El dolor crónico es una enfermedad. El paso entre dolor agudo y dolor crónico es el que tenemos que tratar de detectar en la consulta para que ese paciente en dolor persistente pueda echar para atrás, digamos, ese fenómeno neuroplástico y lo logremos rescatar de algo tan devastador como puede llegar a ser usted ser un adulto joven y tener un dolor crónico que no lo deje trabajar. Y hay que educar en dolor, sin duda, pues creo que ahí está la base que puede cambiar, digamos, el destino de los pacientes con dolor. ¿Quién iba a pensar que Freddie Mercury hace tantos años nos iba a decir más o menos qué es lo que siente un paciente con dolor crónico o con un dolor asociado a una enfermedad como el cáncer? Yo alguna vez oyendo esta canción pensé que eso es lo que siente un paciente que se está muriendo con síntomas. Cuando un paciente pide la eutanasia, usualmente no la pide porque tiene una enfermedad grave, la pide porque esa enfermedad lo hace sufrir. Entonces, buena parte de ese sufrimiento es dolor. Atentos a esos pacientes que están llevando la carga dura de una enfermedad emocional y a eso hay que sumarle la carga dura de un síntoma. Estos son algunos de los temas que tenemos nosotros en nuestro curso de dolor en la universidad, que se parece mucho al contenido de Change que ustedes revisaron. Traté de poner una foto de nosotros, pero pues ahora como no nos estamos juntando mucho, pues no fue posible y las fotos que teníamos estaban muy viejas. Pero esto es algo de lo que nosotros abordamos con los pacientes. Les dije al principio también que uno de los profesores del curso es un egresado de la Universidad del Quindío, el doctor John Faber Hernández, que es psiquiatra y como yo es profesor en pregrado y en posgrado. Este es mi correo institucional. Estamos atentos a todo lo que ustedes necesiten de parte nuestra como grupo de profesores en lo que podamos apoyar. Lo hablo en nombre de todos porque antes de esta presentación les comenté, pues estamos para apoyarnos porque finalmente todos estamos jalando para el mismo lado y es el hecho de encontrar bienestar en los pacientes que sufren. Muchas gracias. Doctora Catalina, de verdad que muchísimas gracias por su intervención, muy explicativa, muy interesante, y yo creo que resulta muy motivante para que nuestros estudiantes generen esa inquietud por el manejo del dolor. De verdad que cuando vemos este enfoque tan cercano a la realidad, nos motiva muchísimo, muchísimo más a entenderlo. Si usted me lo permite, podemos pasar a las preguntas del auditorio. Claro que sí. Bueno, si alguien tiene alguna pregunta, por favor, levanta la mano y le vamos dando paso por acá por el chat. Aprovechemos que de verdad nuestra conferencia está maravillosa y el tema de verdad que fascinante. ¿Alguien tiene de verdad alguna duda? Pues de pronto yo aprovecho y le hago una pregunta a la doctora, si nadie se anima todavía, pero espero se animen a preguntar. No, yo quisiera que nos diera como un concepto, yo sé que no hablamos mucho de manejo porque todavía no es el momento, pero que nos diera un concepto en el manejo de los opioides, sobre todo opioides que son de formulación libre, tramadol, codeína, la misma hidrocodona, en el manejo de dolor agudo, por ejemplo, o en el manejo incluso de dolor crónico, del manejo de esos opioides, de la dependencia o no, de la seguridad, porque uno ve todos los días la superformulación y
y sabemos lo que está ocurriendo en Estados Unidos con digámoslo así, el aumento de la morbimortalidad por opioides. Claro que no necesariamente estos, aunque hay sobredosis de tramadol vista en países como Estados Unidos, doctora. Claro que tiene toda la razón, doctor. De hecho, muchos pacientes que están en este momento con problemas de abuso, ellos, el primer opioide que probaron, ténganlo por seguro que no fue ni la morfina ni el fentanil. Muchos empezaron con opioides, primero, como usted dice, porque son débiles y segundo, por lo que usted dice, son medicamentos de venta libre. De hecho, una de las razones por las que el acetaminofén que contienen estos opioides, si ustedes recuerdan hace unos años el acetaminofén con codeína o con hidrocodona venía con acetaminofén de 500 miligramos. ¿Y qué encontraron? Altísimas tasas de envenenamiento no intencional por acetaminofén. ¿Por qué? Porque estaban buscando el efecto euforizante de estos opioides. O sea, de estos opioides también se abusa, claro que sí. Y la puerta de entrada al abuso grave, llamémoslo, son los opioides débiles. Yo creo que eso es un espejo en el que nosotros tenemos que mirarnos. Aquí en Colombia no hay un abuso de analgésicos opioides como lo hay en Estados Unidos. Eso no significa que no lo vaya a haber. Eso significa que en este momento estamos en una posición privilegiada de la historia porque ya vemos lo que puede pasar y podemos actuar antes. Como yo les dije al principio, la prescripción responsable no es no formular opioides, es formularlos a quién es y cómo es. La recomendación del CDC es que si usted va a manejar dolor agudo, formule los opioides máximo por 5 días. Ya lo han bajado a 3, antes era 7, digamos que menos de una semana. Llévese usted en la cabeza que opioides en dolor agudo, formúlelos por menos de una semana. No como monoterapia. Pensemos, por ejemplo, en la forma más común de dolor agudo, que puede ser el dolor agudo postoperatorio. No como monoterapia. Y siempre optimizando el manejo no farmacológico cuando es posible. La codeína es un fármaco con una farmacocinética muy errática. La codeína es una prodroga que debe biotransformarse en morfina para que funcione. Y más o menos el 30% de la población tiene alguna variación en la isoforma 2D6 y a esa población no le sirve la codeína. Yo a título personal, yo personalmente, codeína nunca formulo. ¿Se la dejo al paciente que ya la tiene y le está funcionando? Sí, pero no inicio pacientes con codeína por esa razón, porque es muy errática la respuesta. El tramadol es un fármaco con un perfil un poco más favorable porque además tiene otros mecanismos de acción además de ser opioide. De hecho, en algunas publicaciones no se considera un opioide. Y la hidrocodona es un opioide que está como en el limbo, porque tiene una potencia analgésica mayor que la codeína, pero no tan alta como la de los opioides potentes. Es un fármaco que está allí en el limbo y creo yo que hay que mirarlo con respeto porque es un fármaco que tiene una potencia analgésica que no es despreciable. Entonces, ¿tiene indicaciones? Claro que sí. En dolor crónico no oncológico, yo creo que el paciente ideal para recibir opioides es el paciente adulto mayor, los adultos jóvenes con más riesgo de abuso, y que tenga una fuente clara de nocicepción. Como les decía ahora, pues hay que aprender a manejar todas las patologías del adulto mayor, empezando por la patología dolorosa musculoesquelética, la osteoartrosis, el canal estrecho, todas estas cosas. Doctora, muchísimas gracias. ¿Alguna otra pregunta de parte de los participantes? Doctor, buenos días. Solo tengo una pregunta. Claro, bien pueda. Gracias, muchas gracias a la doctora. ¿Hay casos en los cuales un paciente con dolor crónico pueda volver a una fase de dolor recurrente o bueno, en el mejor de los casos que desaparezca o el paciente con dolor crónico ya definitivamente de por vida? La inmensa mayoría de los pacientes con dolor crónico van a tener síntomas, llamémoslo, de por vida. No significa que vayan a ser igual de intensos todo el tiempo, ¿sí? Ha habido un fenómeno que usted anatómicamente pueda corregir. Por ejemplo, que tenía una artrosis de rodilla y no lo habían podido operar y finalmente le hicieron el reemplazo articular. Ese paciente tiene un 20% de probabilidad de seguir con dolor en esa rodilla que ya no tiene
¿Por qué? Porque ya tenía su fenómeno de sensibilización central y demás. En esos pacientes poquitos en los que uno pudiera corregir lo que le produjo el dolor crónico, existe la posibilidad de mejoría. Pero es importante no crearle al paciente una expectativa de algo que muy probablemente no le va a pasar. Entonces, más bien no le digamos al paciente que existe posibilidad de que se cure. Hagamos todo para que ese paciente tenga la menor carga sintomática posible. Pero tengamos en la cabeza que lo más probable es que eso no revierta por completo. ¿Yo qué les digo al paciente? ¿Qué le digo al paciente? Es muy poco probable que en algún momento de la vida usted esté sin dolor y sin medicamentos, ¿sí? Sin las dos cosas es poco probable. Es probable que con un buen manejo usted esté con medicamentos y con poco dolor, pero que revierta completamente, no. Y es una pregunta que no tiene respuesta en el dolor. ¿Cuánto tiempo le dejo el tratamiento a un paciente que tenía, por ejemplo, una neuropatía diabética y ahora está sin síntomas, pero lleva 5 años tomando un gabapentinoide, por ejemplo? Esa es una pregunta que en cada simposio, congreso, evento, se trata de responder, pero no ha tenido respuesta y nos quedamos con el concepto en la cabeza de que esto es una cosa casi que llamémoslo para toda la vida. Muchas gracias, doctora. ¿Alguna otra pregunta? No sé si de pronto el doctor Duque o el doctor López, Cristian, o el doctor Mójica, si todavía está con nosotros, tenga algo más que comentar. No, de parte mía, muchas gracias a la doctora Catalina y nuevamente gracias a Grunenthal y al doctor Mojica y especialmente al doctor Cristian López. Aquí entonces vamos a ir conectados. Yo quería una pregunta última o una observación. Dice, resaltar la importancia de la analgesia multimodal en pacientes con dolor agudo para evitar el fenómeno wind-up. No sé si la doctora quiere hacer algún comentario ahí. Sí, definitivamente la analgesia multimodal es hija del manejo del dolor posoperatorio. ¿Por qué? Pues porque en el dolor posoperatorio es donde usted encuentra todo en un solo paciente. ¿Hay dolor nociceptivo? Sí, hay un daño tisular. ¿Hay dolor neuropático? Sí. ¿Hay un fenómeno inflamatorio? Sí. Entonces, del manejo adecuado del dolor posoperatorio nació la analgesia multimodal. El wind-up es lo que yo les describía como la ampliación del campo receptivo y como la autoestimulación que hace la neurona para generar potenciales de acción en el nociceptor. Claro que sí, la analgesia multimodal tiene muchas ventajas. Una de ellas es lograr encontrar la sinergia entre dos fármacos que tengan diferentes mecanismos de acción, de tal manera que usted pueda dar dosis más bajas de cada uno para tener menos efectos adversos y más alivio. Y pues la prueba de eso son todas las presentaciones comerciales que hay de acetaminofén con tramadol, de acetaminofén con opioides, incluso de acetaminofén y AINES, que tenemos muchos de estos medicamentos comerciales para dolor de cabeza, son mezclas de acetaminofén y AINES. Claro que sí, la analgesia multimodal es básica en dolor agudo porque tal vez con excepción del dolor de parto, todos los dolores agudos tienen un componente inflamatorio asociado. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Doctor Zapata, Sí, también señor. Sí, no, doctor. solo me resta darle las gracias a la doctora Catalina Baena por su excelente presentación. Creo que fue algo muy ilustrativo. Ella siempre, como una muy buena docente, nos deja unos mensajes muy claros y pues quería nuevamente agradecerle y agradecerle a ustedes como directivas de la universidad, pues el haber podido demostrar entre todos que se pueden hacer convenios entre la industria farmacéutica y las entidades privadas y las entidades y el ámbito científico dentro de ese marco de la ética, la transparencia y como lo decía también el doctor Duque en su momento, fuera de todo interés comercial. Todo esto es absolutamente fuera, es sin marcas, etcétera. Es un contenido puramente científico y creado por expertos de dolor de toda Latinoamérica y algunos módulos también han sido creados
expertos de dolor. Darle las gracias y estamos aquí pronto. Cualquier cosa que tengan con la plataforma, estaremos muy pendientes de que la implementación del aula virtual de uso exclusivo para la Universidad de Quindío funcione perfectamente. Muchas gracias nuevamente. Doctor Mójica, muchísimas gracias. También para los estudiantes, tanto de neuro y de los otros 2 semestres, durante la próxima semana estaremos planeando algunas reuniones para que todos puedan conocer la forma del registro y para que aquellas personas que quieran realizar las selectivas y en especial los que se encuentran en internado puedan acceder entonces a esta programación. Entonces yo creo que no siendo más y teniendo en cuenta ya también la hora, pues agradecemos la presencia de nuestros invitados, el doctor Camilo Mojica. Doctor, muchísimas gracias, al doctor Cristian López, al doctor Jorge Luis Duque, obviamente a nuestra protagonista del día de hoy, que es la doctora Catalina Baena. A todos los participantes también muchas gracias. Y recuerden que los invitamos a que sigamos asistiendo a este espacio académico de los viernes, que no es de medicina, sino que es de toda la Facultad de Ciencias.